Hola de nuevo a todos, queridos colegas, y muy buenas tardes aquí en España y resto del continente europeo. Y muy buenos días para todos aquellos que estáis conectados al otro lado del Atlántico. Un día más es un auténtico placer daros la bienvenida a los martes de Igenomics, la serie de sesiones científicas que desde Igenomics seguimos preparando para vosotros con mucho cariño, donde tratamos de acercarnos o acercaros temas relevantes y de actualidad como el que hoy nos ocupa. Bueno, ahora mismo, y como habéis podido escuchar, estamos conectados compañeros de aquí de España, pero también de Irlanda, de UK, tenemos a compañeros que nos han escrito desde Italia, también desde México, os decía anteriormente, desde Argentina, desde Ecuador, desde Perú, desde... A ver qué puede haber por aquí también, desde Brasil, etcétera, etcétera. Pues bueno, bien, daros todos por saludados y como siempre hago a modo de breve introducción y para el que no me conozca me presento. Mi nombre es Nasser Alasmar y soy asesor científico y director del Departamento de Embriología aquí en Igenomics Headquarters en Valencia, España, además de ser la voz en la sombra de estos webinars. Me gustaría comentaros que podéis ver en la web www.igenomics.es/webinars nuestras grabaciones, presentaciones y podréis registraros para futuros webinars, porque me imagino que sabréis que nuestra idea es hacer uno al mes, al menos de aquí a lo que queda de año. Con el año venidero veremos la conveniencia o no de aumentar o disminuir la frecuencia de los mismos, pero tened por seguro de que vamos a seguir haciéndoos compañía. De momento, el próximo 1 de diciembre tendremos al doctor Julio Martín, que nos hablará de la secuenciación del exoma como estrategia integral para la detección de portadores. Quería comentaros también que, como siempre, una vez finalizada la charla de hoy, recibiréis un certificado de asistencia y una breve encuesta de tan solo 3 preguntas donde queremos que nos hagáis partícipes de vuestras ideas, dudas e inquietudes. Y ya sin más, voy a dar paso a nuestros ponentes de hoy, aunque seguramente ya los conozcáis, ya que son referentes en sus respectivos campos. Tengo el placer de que ambos dos no son solo compañeros, sino también buenos amigos desde hace ya muchos años. El doctor Miguel Milán es el responsable del Departamento de Prenatal No Invasivo en Igenomics Headquarters y el doctor Javier García Planeix es Clinical Development and Scientific Advisor Rare Disease Director también en Igenomics Headquarters, además de ser el presidente de la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal. Miguel, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes, buenos días al otro lado del Atlántico. Buenas tardes y buenos días a todos. Encantado de estar aquí con vosotros. Pues bien, si os parece, chicos, vamos a empezar contigo, Miguel, y posteriormente a tu charla daremos paso a Javier, ¿de acuerdo? Muy bien. Fenomenal, Bueno, Miguel, pues pues cuando quieras, adelante. empiezo. Todo Déjame tuyo. que vea. Sí, necesito ver solamente dónde tengo la presentación. Que no la encuentro, no sé si alguien me puede ayudar. Nosotros ahora mismo, Miguel, estamos viendo tu presentación y te vemos a ti también. No sé si Yo puedes me veo avanzar hacia adelante. únicamente a mí, no veo mi presentación. Vale. ¿Os importa que paremos la presentación y volvemos a No hay enlazar? A ver si podemos... No hay ningún tipo de problema, Miguel. Vale, lo que pasa es que he perdido también lo que son los comandos. Vale. Tú, Nasser, me puedes echar una mano ahí, ¿vale? Sí, ahora mismo estará Laura dándote el control. En principio, si no tienes debajo ninguna de las opciones, abajo a veces se te minimiza lo que sería... Ahora mismo, de nuevo, vemos tu pantalla. No sé si la logras ver o te estás viendo a ti mismo. Yo ahora lo veo. ¿Veis mi pantalla? ¿Veis la presentación? La presentación, así es. Fenomenal. Vale, pues ahora la veo yo también. Bueno, nada, muy buenas tardes a todos y bueno, quería empezar agradeciendo el que todos hayáis encontrado pues un hueco para poder compartir con nosotros un momento para poder pues hablar de conceptos en lo que es pues avances en lo que es genómica de diagnóstico prenatal. En los próximos 20 minutos vamos a estar hablando de pues esto, de paneles ampliados y si pensamos o no que es el futuro del NIPT y hablaremos un poquito de conceptos en este sentido. No vamos a hablar tanto de los básicos como de los ampliados. Tengo algún tipo de problema con la presentación porque no me está funcionando el avance.
Si pinchas, Miguel, sobre la presentación, ¿no te deja avanzar? No, ahora. Lo que no sé si al ocultar me evita. Vale. Bueno, los que ya me han visto alguna vez en algunas charlas anteriores, que seguramente haya alguna persona entre los asistentes, saben que, bueno, a mí me gusta empezar las charlas siempre haciendo hincapié, reforzando pues 2 o 3 puntos que pienso que son muy importantes de lo que es el análisis en IPT en general. Uno de ellos es el concepto, y por eso esta imagen, de que un NIPT no debe ser considerado como si fuera una línea de montaje. Es decir, es un análisis de ADN y debería considerarse como un análisis de ADN. Por más sencillo que os pueda parecer el informe de resultados que se os da, en el que se nombra que hay una condición que pueda ser positiva o negativa, alto riesgo o bajo riesgo, por ejemplo, para el síndrome de Down. Lo que hay detrás para muchas compañías como nosotros es un análisis del genoma completo de la madre y del ADN placentario que está en el torrente sanguíneo de la madre. Y pensad en la complejidad de lo que tiene el análisis en sí y la cantidad de condiciones que se pueden llegar a analizar, aunque luego restringamos lo que es la información que se os ofrece a solo los cromosomas 13, 18, 21 cuando se solicita un panel básico. En esta gráfica lo que podéis observar es cuál es la evolución de la demanda que tenemos nosotros en Igenomics de paneles básicos versus los paneles ampliados. Y podéis observar cómo a partir del año 2018 hay un incremento significativo de la demanda de estos paneles. Y por lo tanto podéis entender, creo que es fácil entender, que cuanto más sea la cantidad de condiciones genéticas que nosotros vayamos a ofrecer y que vayamos a ofrecer a la paciente y que vayamos a analizar, pues mayor es la complejidad a la hora de darle una buena información pretest a la paciente y posttest en el caso de que se haya encontrado algo. Me gusta también reforzar, y sí, estáis viendo una raqueta, que es lo que está en la presentación, porque la quiero utilizar como ejemplo para lo siguiente, y es que me gustaría pensar que la gente que trabaja con nosotros, con Igenomics, no lo hace pues porque trabajemos con una tecnología específica. Es decir, vosotros sabéis, porque ya muchos de vosotros seguro que sois expertos en el análisis del N y el PT, que hay diferentes plataformas tecnológicas con las que analizar el ADN libre circulante. Diferentes, ¿vale? Muy diferentes. Y por desgracia, bueno, hay una guerra encarnizada entre las diferentes compañías y con las compañías que trabajan con esas plataformas para pues diferenciarse un poquito, como utilizarlo como argumento de marketing para diferenciarse de los demás. Y la guerra es si esta compañía o aquella tiene más tasas de falsos positivos o falsos negativos que la competencia, o si yo lo que analizo es todo el ADN, o si yo lo que hago es diferenciar lo que es el ADN fetal de lo que es el ADN materno, por ejemplo. ¿Vale? Y la realidad es que si os fijáis en lo que son las validaciones clínicas de todas las validaciones de las tecnologías que existen de NIPT y miráis con rigor lo que es la sensibilidad y especificidad de todas esas condiciones, podréis comprobar como todas tienen valores que son muy, muy, muy similares. Todas están con la misma, las diferencias están en la centésima. ¿Vale? Entonces, quiere decir, son todas tecnologías que funcionan muy bien en general. No hay ninguna de ellas que sea absolutamente la ganadora ni la mejor para toda la población obstétrica en general. Es decir, siempre va a haber alguna paciente pues que se va a adaptar mejor a una tecnología que a otra o que va a tener más limitaciones con una tecnología con otra. Y aquí el trabajo es el del laboratorio de genética, el de, si no ha hecho el desarrollo, obviamente, sabéis que hay unas patentes fuertes, si no ha hecho el desarrollo de la tecnología, pues el saber cuál de las tecnologías se adapta mejor al tipo de cliente que tiene o al tipo de población obstétrica mayoritaria para ofrecer el mejor servicio de asesoramiento y de detección también. En ese sentido, para esto me sirve a mí la raqueta. Es decir, todos podemos entender que yo puedo querer jugar un partido de tenis y me puedo comprar pues la mejor raqueta del mundo. Pero eso no quiere decir en absoluto que yo vaya a ser un buen tenista. Si vosotros queréis ver un buen partido de tenis con opciones a que esa persona gane el partido, seguramente querréis que detrás de esa raqueta pues esté una persona como Rafa Nadal con toda la experiencia y todo el entrenamiento para poder dar lo mejor de ese partido y que al final sea exitoso el resultado. En ese sentido, Rafa Nadal, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es coger la raqueta que seguramente mejor se adapte a él. Y es una combinación de los dos factores lo que hace que tengamos éxito. Y al revés lo mismo. Si Rafa Nadal hoy está jugando con esta raqueta, que es de marca Babolat, pero mañana, por la razón que sea, le es más cómodo, se le acopla mejor una Wilson, no os quepa ninguna duda de que va a seguir ganando partidos y va a seguir ganando Grand Slams. Entonces, en ese sentido, pensad en la importancia que tiene un buen laboratorio de genética detrás del análisis NIPT. ¿Vale? No todas las compañías que lo ofrecen tienen un bagaje tan grande como puedan tener laboratorios
pues como el de Igenomics. No somos los únicos que tienen gran experiencia con el NIPT, pero nosotros tenemos una experiencia muy elevada. Y solo para que tengáis algunos números, pensad que nosotros empezamos desde el principio realizando NIPT en España y tenemos realizados más de 40.000 test de NACE aquí en España. Y además, creo no equivocarme si digo que fuimos la primera compañía que empezó a hacer NIPT producido completamente, haciendo todo el proceso de principio a fin y con todos los datos para poder aprender de la biología del ADN libre circulante, y hemos procesado aquí nosotros con nuestras manos más de 35.000 muestras con todos los casos especiales que os podáis imaginar que pueden pasar. Y esto da un bagaje que al final repercute en todo el soporte y el asesoramiento que se os pueda dar. El equipo actual de NACE, no quiero dejar de nombrar a nuestro equipo, que está compuesto por la doctora Emilia Mateu, la doctora Nuria Balaguer y por mí mismo. Y siempre tenéis disponible un email, que lo podéis ver ahí, y un teléfono directo con el que podéis contactar directamente con nosotros, inmediatamente, sin tener que esperar ni un minuto. Centrándonos un poco en lo que son los paneles expandidos, he tomado prestada esta diapositiva pues, de la plataforma tecnológica que nos sirve de la tecnología. Digamos que las novedades que van a venir y que ya muchos laboratorios pues, ya han empezado a ofrecer de manera activa es el análisis de un menú expandido de condiciones. Es decir, ya hace mucho tiempo que se está analizando los 24 cromosomas y hay mucha controversia de si es útil, si es clínicamente relevante analizar todas las aneuploidías, trisomías para todos los cromosomas, sí o no. La novedad, que es lo que nosotros vamos a implementar, que estamos implementando, estamos ahora mismo terminando lo que son pues, las últimas verificaciones para asegurarnos de que os damos el mejor servicio, es el de poder analizar, además de las trisomías para todos los cromosomas, alteraciones subcromosómicas a partir de cierto tamaño. Y ese cierto tamaño se establece a día de hoy, el año que viene será seguramente menos, tendrá más resolución, 7 megabases. Es decir, podemos pensar que podemos realizar en sangre un análisis de lo que sería una equivalencia de un cariotipo molecular del citotrofoblasto. Pensémoslo de esa manera. ¿Y por qué condiciones expandidas? Condiciones expandidas porque en realidad se sabe, esto está bien conocido, que aproximadamente un 3% de todos los nacimientos tienen un defecto congénito. Y podéis ver en el disco de la derecha cuáles son las razones. Es decir, todavía hay un 50% de causas que no conocemos y otro 50% que tiene diverso origen, lo que es la causa de ese defecto. Está afiliado de esa manera. A nivel de cribado, vosotros sabéis cuál ha sido muy bien la evolución del cribado prenatal, del cribado de aneuploidías. Actualmente pues existe un desarrollo en el que somos capaces de poder detectar, como veis aquí a la derecha, tanto aneuploidías como paneles de microdeleciones, microduplicaciones. Ahora también vamos a poder implementar todo lo que son deleciones y duplicaciones a partir de cierto tamaño, en función del laboratorio, 5 o 7 megabases, y además ya empieza a poder verse, esto salió hace pues, algunos años y empieza a implementarse ya también en algunos laboratorios, el poder detectar single gene disorders, ¿vale? Enfermedades monogénicas. Por falta de tiempo, porque nos tenemos que ceñir a 20 minutos, nos vamos a ceñir a todo lo que es la parte más citogenética y ojalá en un futuro podamos hacer un webinar en el que podamos explicar pues también cuál es la experiencia con las enfermedades monogénicas. Condiciones ampliadas o menús ampliados, ¿por qué? Pues porque por definición digamos que el diagnóstico prenatal no se ciñe únicamente al síndrome de Down. Es decir, clásicamente hemos analizado el síndrome de Down pues porque se podía, porque técnicamente es lo que se podía y no se podía estimar para otras cosas. Pero por definición, el diagnóstico prenatal es el utilizar aquellos recursos que nos permitan pues, clasificar a una madre como alto riesgo para poder, alto riesgo de que pueda tener un defecto congénito o pueda tener una anomalía. Pues, ¿para qué? Pues para poder hacerle las técnicas genéticas invasivas pertinentes, pues para poder confirmar o descartar esa sospecha que nosotros tenemos. No todo se centra en el síndrome de Down. Y además, me gustaría que retuviéramos estos números porque van a venir en las diapositivas a continuación. Es importante tener en cuenta pues, cómo se define un cribado poblacional. Y un cribado poblacional, entre otras cosas, que también las conozco, pero es importante resaltar que debe tener una tasa de detección de un 75%. Y una tasa de falsos positivos de un 5%. Y recordad que el cribado combinado, que es lo que se utiliza si no utilizáramos el NIPT para cribar a la población obstétrica, tiene un valor predictivo positivo de un 5%. Vamos a intentar memorizar estos números porque nos van a servir para lo que vamos a ver a continuación. Paneles expandidos, ¿por qué? Y repito la pregunta otra vez, pues porque no son las únicas anomalías que ocurren. Y este es un estudio clásico de Weasley, colaboradores en el año 2012,
en el que analizaban pues, anomalías y defectos congénitos y problemas de la última parte del embarazo y recién nacido vivo, y se pudo determinar que aproximadamente, en una casuística muy elevada, que aproximadamente un 17% de los casos no eran las causas comunes. Es decir, sí que es cierto que la más prevalente es la trisomía 21, con aproximadamente un 50%, pero luego tenemos otras causas que computa por un 17%. Y son causas que a nivel tecnológico, a nivel técnico, hoy en día se pueden analizar con los paneles de cribado de NIPT como estamos viendo. Por ejemplo, se pueden analizar otras trisomías, se pueden analizar deleciones y duplicaciones, pasado cierto nivel de detección, de tamaño, y también productos de traslocaciones o de padres portadores de traslocaciones recíprocas, desbalanceados o de inversiones. En total, si hacemos el cómputo de todos esos casos, de cosas que son potencialmente detectables con este tipo de técnicas actuales, podéis comprobar que tienen un valor que es muy parecido a lo que nosotros tenemos con una trisomía 13 y casi 2 veces y media lo que es para una trisomía 18 y una trisomía 13. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque con un NIPT básico, con un test NACE básico, vamos a aceptar de buen grado el analizar todas estas condiciones, pero realmente una trisomía 13 o una trisomía 18, cuando ocurren, escapan muy poquitas, si es que escapa alguna, al control ecográfico. Por lo tanto, es, entre comillas, una redundancia el hacer este análisis por NIPT, porque muy pocas veces va a escapar al control ecográfico. Sin embargo, este tipo de condiciones no siempre, ni mucho menos, tienen por qué dar el reflejo ecográfico y pueden escapar y dar como resultado un recién nacido vivo con un defecto congénito. Si imaginamos que este círculo es la capacidad de poder, a nivel prenatal, hacer la clasificación de pacientes de alto riesgo y bajo riesgo, pues con el cribado combinado o bien con el NIPT, las dos cosas juntos, esta sería la situación actual si no expandimos los menús. Es decir, podemos clasificar muy bien lo que son las trisomías 13, 18, 21 con cromosomas sexuales, prácticamente el 100% de los casos, pero se nos quedaría fuera ese 17% de casos, que a día de hoy no es que podamos meterlo completamente dentro de la clasificación de alto riesgo, pero sí que podemos rescatar una parte importante de los casos que de otra manera escaparían a este nacimiento. En cuanto a lo que son las sensibilidades, y ahora vamos a recuperar esos números que habíamos mantenido en la cabeza, ¿os acordáis? 75% de detección, 5% de falsos positivos y un valor predictivo positivo de un 5%. Fijaros, estos son los datos de la plataforma con la que trabajamos nosotros para que veáis la especificidad que tiene el análisis de todas las condiciones. Las comunes que veis aquí, y aquí tendríais lo que es la especificidad de las trisomías raras, es decir, encontrar una trisomía 2, 3, 5, 7, y también para deleciones y duplicaciones por encima de 7 megabases. Fijaros que la tasa de falsos positivos es 1 menos este valor o 100 menos este valor. Es decir, estamos hablando de que tiene una tasa de falsos positivos de un 0,2%, que está bien lejos de ese 5% que por definición de la SEGO estaría bien para un cribado poblacional. Y por otra parte, podéis ver que la tasa de detección para las trisomías es muy buena también, es cercana al 100%, y para las deleciones y duplicaciones está rondando el 75%. Análisis posteriores que realizaremos, que nosotros estamos realizando ya en eGenomics, lo que queremos es determinar qué población de pacientes estarían por encima o por debajo de este 75% de detección, porque muy probablemente haya una diferencia entre pacientes de alta fracción fetal y baja fracción fetal y que impactará sobre este nivel. Sospechamos que los pacientes que pasen de cierta fracción fetal, por ejemplo, por encima de 5 o por encima de 10% de fracción fetal, tendrán niveles de sensibilidad que serán muy parecidos a los que podemos ver para otras aneuploidías. Me gusta también hacer hincapié un poquito de describir qué es lo que es un NIPT y no es un NIPT para que podamos entender todo lo demás. Es decir, hasta hace dependiendo de la plataforma tecnológica y con cualquier plataforma tecnológica hace unos años, ¿qué es lo que se realizaba? Se realizaba un análisis de los fragmentos de ADN, es decir, quitaros de la cabeza que nadie piensa que nosotros lo que hacemos es aislar el ADN del torrente sanguíneo y mirar cromosomas y descubrir que hay 3. Y entonces vemos una trisomía 21. Esto no ocurre. Yo sé que es una obviedad que muchos de vosotros estaréis diciendo, madre mía, este hombre está diciendo lo que es obvio. Nosotros lo que analizamos son fragmentos pequeñitos de ADN, todo el genoma del nuestro, de cualquier órgano, sobre todo de las células sanguíneas y del citotrofoblasto cuando una mujer está embarazada, ese genoma se fragmenta y está libre en el torrente sanguíneo. Esto es lo que nosotros vamos a aislar, vamos a secuenciar y cada secuencia de este ADN nosotros lo vamos a mapear, lo vamos a alinear con un cromosoma. Por ejemplo, si imaginamos que esto fuera un cromosoma 21,
lo vamos a alinear este fragmento aquí y el siguiente fragmento donde corresponda, ¿vale? Y si es un cromosoma 1, pues se iría a alinear a un cromosoma 1. ¿Qué es lo que ocurría hace unos pocos años? Esto ha cambiado ahora, pero hace unos pocos años lo que ocurría es que todos los fragmentos se analizaban de una. Es decir, yo cogía un cromosoma 21, contaba los fragmentos y si veía que había 15 fragmentos totales, lo comparaba con una referencia de normalidad y si yo esperaba tener 10 y tenía 15, entonces nosotros decíamos que teníamos un aumento significativo de secuencias del cromosoma 21 y que por lo tanto era compatible con una trisomía 21. Y se hacía todo de golpe, pero no se alineaba con un cromosoma, ¿vale? Fijaos la diferencia de lo que puede ser una situación o puede ser otra. Yo puedo tener 15 fragmentos y estar perfectamente alineados en un cromosoma 21 y esto ser si están alineados y yo tengo un exceso, ser compatible con una trisomía 21, o yo puedo tener los mismos 15 fragmentos alineados principalmente en una parte del cromosoma, pero no en el resto. Es decir, tengo un exceso de fragmentos en una parte del cromosoma 21, pero no en otra, ¿vale? Y esto sería compatible con una aneuploidía segmental. ¿Vale? Y la consecuencia biológica, el origen biológico y el consejo genético que se puede y las consecuencias después a nivel clínico pueden ser bien diferentes. Para que veáis que esto pasa, esto es un caso que tuvimos la semana pasada. Esto es un ideograma, podéis ver aquí un cromosoma 18, en el que si hubiéramos realizado el análisis no ahora, sino hace un año, por ejemplo, donde, como os digo, se analizan todos los fragmentos. Imaginaros que estos simbolizan fragmentos del cromosoma 18. Si se analizaran todos a la vez, hubiera sido un caso de falsa trisomía 18, es decir, no hubiera sido una trisomía 18, era una parcial. Pero su z-score, que es el parámetro de análisis que nosotros utilizamos, hubiera sido positivo y lo hubiéramos dado como alto riesgo de trisomía 18. ¿Vale? Si esto es suficientemente pequeño, puede escapar a lo que es un cariotipo normal. Y, por supuesto, si el locus no está localizado aquí para hacer una QF-PCR en un prenatal rápido, el resultado del prenatal rápido puede dar como resultado normal y equivocar el diagnóstico, ¿vale? De ahí la importancia de saber dónde tenemos ese incremento, si es localizado, como es en este caso, que es un fragmento de 15 megabases duplicado, o si afecta a todo un cromosoma. ¿Cómo de frecuentes son estas aneuploidías en lo que es el análisis rutinario? Pues fijaros, no son muy frecuentes, pero tampoco son extremadamente raras. Es decir, si vemos un poquito el repaso de bibliografía que tenemos, podemos observar como aproximadamente en 3 de cada 1000 casos vamos a encontrar en un análisis de NIPT uno de estos cromosomas, ¿vale? ¿Y qué repercusión clínica tiene asociada? Lo mismo, si miramos un poquito en global toda la literatura científica, no es demasiado abundante, pero pensad que este tipo de condiciones no son frecuentes y necesitamos pues miles de casos para poder encontrar aneuploidías de este estilo y saber qué consecuencias. Y luego la segunda parte es tener un buen seguimiento obstétrico, que no siempre es fácil, ¿vale? Pero bueno, con la literatura científica que tenemos hasta el momento, lo que podemos observar es que en un 40% de los casos de promedio, es un poco variable en función de la casuística, pero en un 40% de promedio, lo que es el devenir de todo el embarazo y el recién nacido vivo es normal. Sin embargo, fijaros que hay un 60% que no, y las principales causas, o lo que principalmente causa una trisomía en este embarazo cuando la detectamos en un NIPT, suelen ser, fijaros que lo mayoritario son pérdidas gestacionales. ¿Es accionable? No, no es accionable, pero sí que es cierto que aunque se produzca una pérdida gestacional y no sea accionable, el haber hecho un panel expandido, un menú expandido de NIPT, nos permite conocer cuál es la causa. Esto puede ser interesante, muy interesante para aquellos que quieren saber por qué, a la pregunta de por qué se ha perdido este embarazo, obviamente filiar que hay una causa cromosómica. Y si hay una paciente que tiene 1, 2 o 3 embarazos que son aneuploides consecutivos, el poder darle un adecuado consejo reproductivo y, por ejemplo, derivarla hacia un ciclo de PGTA, ¿vale? De análisis de selección cromosómica de los embriones por reproducción asistida. Fijaros que un porcentaje importante de los casos también es aproximadamente un 12% de los casos, pues tenían una anomalía anomalía quiero decir que afectaban al feto en versión de mosaico, era un mosaico verdadero en el feto, o bien era una disomía uniparental para un cromosoma que tenía repercusión, ¿vale? Que tenía repercusión fenotípica, pues por ejemplo, una disomía uniparental para un cromosoma 15 que podía producir un Prader-Willi. Y en un 7% de los casos aproximadamente de promedio, pese a que el cariotipo o pese a que no existía disomía uniparental en lo que es el líquido amniótico, el encontrarlo en un NIPT, que hay que suponer que pueda estar en la placenta, venía correlacionado con una anomalía congénita en el feto, ¿vale? Pensad que este 11% representa, si lo queremos traducir a riesgo prenatal, es un riesgo prenatal 1 en 10. Es decir, si vemos un 11%, seguramente alguno de vosotros pueda pensar
bueno, es que imaginaros, el valor predictivo positivo es muy bajo. Pero si lo miramos desde el prisma de cómo hemos trabajado históricamente con el cribado combinado, pensad que pues, a nadie le temblaba el pulso si teníamos una paciente con un riesgo 1-200 y le prescribíamos o le recomendábamos hacer una amniocentesis pues, porque tenía un riesgo elevado para el 13, 18, 21. Mientras que aquí estamos hablando de lo que sería un equivalente a un riesgo 1-10. ¿Vale? Es una paciente que está a riesgo muy elevado de tener un problema en el embarazo. Este es un estudio que muchos de vosotros conoceréis también, que es el grupo de Van Hofstall. Hicieron el estudio Trident 1 y Trident 2 en Holanda y me gustaría destacar para que vierais también en su estudio, que tiene una casuística muy importante, muy elevada de casos, el riesgo prenatal que suponen encontrar en pacientes de alto riesgo, definiendo alto riesgo como pacientes con un riesgo en cribado combinado mayor de 1-200, o bien en pacientes de riesgo normal, pues cuál es su valor predictivo positivo para aneuploidías raras, pero también para segmentales, que es muy importante. Y fijaros que para pacientes de alto riesgo, al encontrar un NIPT positivo para cualquiera de las trisomías, cualquiera de los cromosomas, es un riesgo traducido 1,7, si es población general 1,16, y si hablamos de segmentales, estamos hablando de riesgo 1,2 o 1,3, es decir, riesgo altísimo. Y esto introduce un concepto nuevo o una población nueva que podría ser susceptible de testar con NIPT conforme vayamos ganando experiencia, y sería el de la población de alteraciones estructurales. No porque vayamos a hacer diagnóstico, no lo penséis así, pero pensar que el NIPT se está utilizando a modo de cribado, y a modo de cribado quiere decir que podemos encontrar casos de traslocaciones pues balanceadas en alguno de los padres. Fijaros que lo que es la casuística y lo bonito de utilizar paneles expandidos es que lo que es la frecuencia de portadores de traslocaciones recíprocas balanceadas en la población general es un 0,2, que puede ser hasta 25% más elevado en población de reproducción asistida. Pero un 0,2 significa que una de cada 250 parejas van a tener uno de los dos miembros una traslocación recíproca balanceada en equilibrio y están a riesgo de, además de tener abortos, de tener un defecto congénito. Y ese tipo de técnicas, si el fragmento es por encima de estas 7 megabases, puede ser descubierto. Y, por ejemplo, esto es un artículo en el que ya han trabajado con este concepto de NIPT con paneles expandidos para pacientes con traslocaciones robertsonianas y ellos conocían que tenían esta traslocación, aceptaban casos solamente con que alguno de los desequilibrios fuera mayor de 15 megabases y obtuvieron unas tasas de sensibilidad y especificidad del 100%. La N no era muy elevada, pero bueno, es un preliminar muy bueno. Esto es un caso que me gustaría ya para ir terminando, un caso real que tuvimos en Brasil hace como unos 6 meses en los que pudimos ver por el NIPT, es un análisis que repetimos en 2 sangres independientes, en los que pudimos ver para un cromosoma 3, lo veis aquí, una duplicación terminal de esta parte del cromosoma y una deleción parcial de esta parte del cromosoma 5. Esto lo repetimos por 2 veces. Lo bonito del caso es que, bueno, pues hablamos con el médico para informarle del alto riesgo en esos 2 cromosomas, que sospechábamos que podía haber una translocación recíproca o algún tipo de alteración estructural en alguno de los 2 padres, hicieron, o al menos en la gestación, hicieron amniocentesis. Tuvimos la oportunidad de tener material, amniocitos, para hacer análisis nosotros. El primer análisis del laboratorio externo, no era de Igenomics, donde se mandaron los análisis, vino como 46XY, sin ningún tipo de alteración. Nosotros hicimos aislamiento de ADN de los amniocitos y pudimos ver por NGS que de nuevo se repetía el mismo patrón de alteración que observamos en el NIPT. Le pedimos al laboratorio de citogenética que repitiera ese cariotipo y observaron una alteración finalmente en el cromosoma 5. Se recomendó a los padres que se hicieran cariotipo y el padre era portador de una traslocación en equilibrio entre el cromosoma 3 y el cromosoma 5. ¿Vale? Lo mismo para el cromosoma 11. Este es otro caso real en el que vimos una alteración en el cromosoma 11 terminal que luego resultó ser pues lo que probablemente sería seguramente una traslocación entre el cromosoma 11 y el cromosoma X. ¿Vale? Los conceptos que suelen ir asociados con el NIPT, y con esto ya termino, es bajo valor predictivo positivo y un incremento de amniocentesis, que son innecesarias. El bajo valor predictivo positivo, si queréis, lo discutimos ahora más, con más tranquilidad en las preguntas, pero simplemente recordad que la tasa de confirmación, el valor predictivo positivo, es lo que equivale a un riesgo 1,10 o 1,4. Y seguramente muchos de vosotros, si un NIPT es no informativo y tenéis un riesgo 1,10 o 1,4 para las condiciones de un cribado combinado, seguro que no vais a pensar en absoluto que es una amniocentesis mal prescrita.
Y si miramos, por ejemplo, esto es un estudio que hicimos nosotros con todas las pacientes que nos llegaban a nosotros a Genomics, que son pacientes que si no existiera el NIPT, que se hubieran hecho una amniocentesis porque eran pacientes que tenían un cribado positivo o una ecografía normal y nos remitieron la sangre. Y después de hacer el análisis, bueno, yo creo que muchos de vosotros sabéis, como os he dicho, que nosotros hacemos el análisis de todos los cromosomas y luego restringimos la información a lo que nos prescriben, a lo que nos pedís. Y hicimos la comparación de qué hubiera pasado, cuál es la reducción de amniocentesis o lo que es lo mismo, qué cantidad de naces normales hubiéramos tenido si analizamos solo 5 cromosomas o si analizamos los 24 cromosomas con menús expandidos. Y podéis observar cómo la cantidad de reducción de amniocentesis que obtuvimos al analizar retrospectivamente estos datos es exactamente la misma, 95,6, 95,1. Luego el orden de reducción de amniocentesis ampliando el menú no era extremadamente grande. Ya como último y para acabar, permitidme que hagamos unas reflexiones finales y es que, bueno, pues es recomendable a lo mejor o plantearse el hacer paneles expandidos siempre, pero siempre cuando se cuente con una unidad de genética que pueda aconsejar a la paciente pre y post-test. Esto digamos que es la idea romántica, pero al menos que haya un buen consejo pre-test para que la paciente conozca qué condiciones va a testar, cuáles son las que se van a analizar y qué alternativas tiene, ¿vale? Con un buen análisis y consejo pre-test y post-test. Obviamente, siempre que el laboratorio de genética donde vayáis a pedir el análisis pues esté suficientemente acreditado, que trabaje con estándares de calidad adecuados y que tengan conocimientos profundos de las características del test de la biología del ADN libre circulante. Recomendado, está recomendado, no está recomendado, ya sabéis que un NIPT no debe estar recomendado para casos de ecografía anormal, debería hacerse un método invasivo, pero sí que sabéis que hay algunas mamás que por muchas razones sociales, religiosas, pues no quieren hacerse una amniocentesis, no quieren parar un embarazo, pero sin embargo sí que quieren tener algo de información. Y para esos casos, los menús expandidos os van a ofrecer un extra de información que no os va a ofrecer un test básico. Los paneles ampliados expandidos actuales identifican muchas condiciones que no son detectables mediante estudios básicos, de condiciones que son más prevalentes, como la 13, la 18 o la T21, con una tasa de falsos positivos, como habéis visto, que es muy buena, ¿vale? De tan solo un 0,2%. Sería recomendable sobre todo imaginaros para casos en los que alguno de los padres tenga una translocación robertsoniana, porque implica todo un cromosoma y un análisis de 24 cromosomas lo va a poder ver. Un panel básico solamente podría ver este tipo de desequilibrios si implicara únicamente a los cromosomas 13 y 21, no por ejemplo al 14, por ejemplo, o al 15. Para casos con padres en los que algunos tengan una translocación recíproca. No, volvemos otra vez a lo mismo. No está esto enfocado a padres que tengan, de momento al menos, que sepan que tienen esta translocación, pero sí que en padres que no conocen cuál es su cariotipo puede destapar y puede descubrir que estos padres tienen esta condición, sobre todo importante para futuros embarazos. Y que también este tipo de paneles ampliados con detecciones a partir de cierto tamaño, de 7 megabases, pues pueden ayudar a detectar algunos casos con duplicaciones o deleciones intersticiales que solamente actualmente pueden estar estudiados mediante técnicas invasivas como arrays de CGH y que pueden incluir, si el tamaño de la deleción implica estos síndromes, pues cualquiera de estos síndromes que podéis ver aquí y que muchos de ellos sean descritos para deleciones que son superiores a 7 megabases, ¿vale? Bueno, simplemente agradecer vuestra atención y yo ya quedo atento para vuestras preguntas y para la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por la charla tan didáctica como siempre. Es un gusto escucharte. Y nada, simplemente comentarte que decía al principio que habíamos tenido casi 700 inscritos. Pues bien, tengo el gusto de poder decirte que estamos rondando las 300 personas que actualmente están viendo o han visto tu charla en directo y ahora estarán en la de Javier. Así que, pues nada, estupendo. Te esperamos para las preguntas una vez termine Javier con su charla. Y nada, animar de hecho a toda la audiencia a que algunos de ellos ya han hecho sus primeras preguntas, pero bueno, al resto de vosotros, pues animaros a que hagáis vuestras preguntas durante la charla del doctor Javier García Planells o al final de las mismas, ya que pues yo de alguna manera ya me las voy ordenando, estas que me han ido llegando ya, para poder hacer el máximo posible
al final de la charla de Javier. Y nada más, antes de dejarte con Javier, saludar a una amiga, a Sandra García, que me ha mandado también un saludito, y al resto de gente que nos estáis siguiendo. Javier, cuando quieras, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Veis perfectamente mi pantalla y se ve todo Estupendamente correctamente? bien. Perfecto, muy Correcto. bien. Pues nada, pues muchas gracias a todos y después de esta estupenda presentación del doctor Miguel Milán, pues bueno, lo que vamos a hacer es un salto desde la parte de cribado que ha comentado él, cribado utilizando el ADN fetal libre en sangre materna para, pues bueno, especialmente establecer un cribado a nivel prenatal. Vamos a saltar a nivel diagnóstico y, pues bueno, el punto de vista va a ser un poco, el punto de vista mío va a ser un poco el punto de vista más clásico desde el punto de vista del diagnóstico prenatal y también la utilización de pruebas invasivas para embarazos de alto riesgo. En primer lugar, y un poco para contextualizar la situación, pues bueno, lo que me gustaría plantear es la situación más o menos que vivimos actualmente en nuestras sociedades, en las cuales, pues bueno, la salud reproductiva es muy importante y en las sociedades actuales, pues bueno, nos planteamos la vida de una manera un poco en exceso planificada, de manera, pues bueno, como tenemos primero una pareja, encontramos trabajo, compramos el coche, tenemos dinero, compramos la casa y digamos, dejamos al final de nuestras expectativas y de nuestras diseño y planificación de la vida, al final el tema pues, bueno, de tener hijos y que pues, bueno, al final el hijo va a ser un hijo feliz, sano, pero esto no, muchas veces no ocurre. Entonces, en esta situación, pues bueno, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con parejas con bebés altamente deseados, donde se generan unas expectativas muy altas, evidentemente, y donde hay muy poca tolerancia a cualquier tipo de desviación. Estamos en sociedades desarrolladas, con un nivel de tecnología, con muchísimas opciones clínicas. Las herramientas más eficaces en esta situación, pues bueno, lo primero que va a ser es, y en este orden, primero la información y en segundo lugar, pues bueno, poder proporcionar a nuestras pacientes, a nuestras parejas, todos nuestros recursos y todas nuestras tecnologías para poder prevenir cualquier tipo de circunstancia que tengamos. Desde el punto de vista de estas sociedades, pues bueno, toda esta dinámica que he comentado, pues realmente va en contra de la dinámica habitual y de la dinámica biológica. Me gusta decir que en ausencia de pandemias infecciosas, y ahora lo estamos notando especialmente, el tema de los defectos congénitos, el tema reproductivo cobra una especial importancia, sobre todo debido a que la tasa del primer embarazo va aumentando hasta el punto de que en el año 2019, pues bueno, la maternidad, para la primera maternidad se establece en torno a los 31 años. Esto, pues bueno, lo que hace es que la prevención de los defectos congénitos sea muy importante y de ellos, pues bueno, conocemos que hay una buena parte, aproximadamente un 25%, que tienen una causa genética. De ellos, el mayor porcentaje son las alteraciones cromosómicas y también las alteraciones genéticas. De las alteraciones cromosómicas, aproximadamente entre un 10 y un 15%, de todas ellas importante a tener en cuenta y por eso el cribado va enfocado principalmente a la trisomía 21, es esta trisomía precisamente que es la causante del síndrome de Down. Pero también tienen importancia todas las alteraciones genéticas que vamos a encontrar a nivel de la secuencia de ADN, a nivel de los genes, y que, pues bueno, por su complejidad y por su necesidad de pruebas más o menos artesanales para identificarlos, pues realmente no se aplica de una manera muy extendida. Esto lo que hace, pues efectivamente, es que el número de mutaciones, el número de causas genéticas debido a estos trastornos, pues bueno, sea bastante más baja. Yo supongo que con la aplicación de las nuevas tecnologías genómicas, este porcentaje de alteraciones genéticas debido a estas causas irá incrementándose poco a poco. Otra cuestión importante tener en cuenta dentro del diagnóstico prenatal es algo que, bueno, ya el doctor Milán ha comentado anteriormente y es distinguir claramente cuál es el objetivo de nuestro test. Podemos aplicar la tecnología a nivel de investigación y esto nos está dando unos aportes importantísimos y un uso de la tecnología realmente sorprendente a nivel de investigación. Y esto, pues bueno, estos objetivos van a variar fundamentalmente de los riesgos que queremos. Vamos a poder aplicar también nuestro test a nivel diagnóstico o a nivel de cribado. El nivel de exigencia con la tecnología, con las sensibilidades y con los factores predictivos positivos y negativos van a variar un poco en función de estas tecnologías. Desde el punto de vista de investigación, lo que vamos a hacer es seguir el método científico y utilizaremos el test para corroborar una hipótesis. Nuestro objetivo va a ser descubrir, va a ser sorprender, pero en diagnóstico prenatal evidentemente no queremos ningún tipo de sorpresa. Queremos detectar aquello que conocemos previamente. Lo que queremos realizar es un diagnóstico. Vamos a utilizar el test diagnóstico basándonos en evidencias clínicas claras para demostrar e identificar algo que está demostrado científicamente a través de procedimientos de investigación. En este caso, lo que necesitaremos es utilizar las técnicas de mayor precisión que tengamos a nuestro alcance. Y luego también utilizaremos pues bueno, las técnicas de cribado. Esta técnica de cribado que actualmente ha cambiado el paradigma del diagnóstico prenatal, que es la utilización del ADN libre
en sangre materna, en el cual la utilizaremos para identificar un riesgo de salud significante a nivel poblacional y para el cual exista una intervención eficaz. También, como ha comentado el doctor Milán, estos riesgos de salud, pues bueno, van a ir variando. Inicialmente, la trisomía 21 era nuestro principal objetivo, pero poco a poco, conforme la tecnología nos está dando mayores potenciales y mayor seguridad y confianza, pues estos riesgos, evidentemente, van a ir cambiando y la tecnología nos va a ir permitiendo alcanzar nuevos objetivos. ¿Cómo realizamos el cribado prenatal? Pues realmente, pues bueno, clásicamente lo que hemos realizado es una combinación de pruebas bioquímicas, pruebas ecográficas, con el objetivo de establecer estos límites de riesgo que nos van a marcar, pues bueno, cuando hay algo, cuando el riesgo es excesivamente alto. En estos casos, pues la indicación de la prueba invasiva va a ser importante. Aquí lo que trataremos es, pues bueno, sobre todo, estos han sido la dinámica que hemos seguido durante muchos años, hasta que en el cual, pues bueno, realizamos un cribado combinado, un cribado contingente y la tasa de detección de las principales alteraciones genéticas era pues, relativamente alta, pudiendo llegar hasta incluso a un 95%, pero también con una tasa de falsos positivos bastante alta. La irrupción del ADN libre fetal, pues bueno, lo que nos ha proporcionado es una tasa de detección de un 99%, una tasa de detección de una técnica de cribado que ya quisieran muchas técnicas de diagnóstico llegar a estos límites y una tasa de falsos positivos realmente baja. El movimiento, el desplazamiento y el salto desde el punto de vista del cribado prenatal al diagnóstico prenatal, pues bueno, lo va a definir cuál es el riesgo asociado a la prueba invasiva. Cuando el riesgo genético sea superior a este riesgo de la prueba invasiva, entonces estará indicado la realización de esta prueba invasiva. Normalmente, pues bueno, esto lo vamos a realizar cuando obtengamos unos valores de cribado relativamente altos. Puede ser un valor, esto es un valor más o menos arbitrario, pero podría estar en torno a 1,50. Sobre todo cuando vamos a encontrar evidencias ecográficas que pueden encontrarse aproximadamente entre un 2 y un 4% de los embarazos o cuando nos encontremos con una mala evolución de la gestación. En estos casos, pues bueno, vamos a encontrar diversos marcadores ecográficos como hiporecogeneidad intestinal, riñones poliquísticos, labio leporino, artrogriposis, translucencia local aumentada y aquí lo que vamos a aplicar es una serie de tecnologías. Esto voy a pasarlo rápidamente porque lo conocéis perfectamente, pero principalmente las pruebas invasivas van a estar basadas en el análisis de la biopsia corial, análisis del líquido amniótico y circunstancialmente análisis de la sangre fetal a través de funiculocentesis. De esta manera, pues vamos a obtener distintos tipos de muestras que procesaremos, bien para hacer cultivo, el cultivo lo utilizaremos para las técnicas de citogenética y extraeremos ADN para hacer las pruebas moleculares. Importante tener en cuenta que si obtenemos cultivos sí que podemos obtener ADN, pero a partir de ADN no podemos realizar cultivos. O sea, si obtenemos muestra exclusivamente para tecnologías moleculares, no vamos a poder abordar tecnologías citogenéticas. Con esto, pues bueno, lo que vamos a poder abordar es alteraciones cromosómicas. Aquí van a ser alteraciones estructurales, como puede ser el cariotipo, y nos va a permitir, pues bueno, visualizar alteraciones numéricas en el número de los cromosomas, en este caso una trisomía 18. Vamos a ver, pues bueno, ausencia de cromosomas sexuales, un 45X, y bueno, sobre todo eso, alteraciones numéricas en cuanto corresponde al número de los cromosomas o bien a la estructura, cómo está organizada esta información genética en estos cromosomas. Aquí vamos a poder ver, pues bueno, deleciones, vamos a poder ver translocaciones, vamos a poder ver inversiones o vamos a poder ver pues, bueno, cualquier otro tipo de translocación, como en este caso las reversionianas, que son relativamente frecuentes. Una evolución de estos estudios citogenéticos es el microarray cromosómico, pues bueno, que combina la idea, la base citogenética, pero mediante técnicas moleculares. Esto lo que nos permite es, pues bueno, obtener una mayor cantidad de resolución, poder hacer zoom sobre esta región y poder identificar los genes que están implicados en esta pérdida o ganancia de material. De esta manera, pues bueno, podemos establecer fenotipos complejos a base de sumar los fenotipos de cada uno de los genes implicados en la región que en la cual hemos identificado una pérdida o ganancia de material. Para esto, pues bueno, ya tenemos unas recomendaciones desde hace bastante años, algo que se lleva aplicando desde mucho tiempo. Estas recomendaciones las hicimos en el 2017 y tienen todavía vigor. Y, pues bueno, la otra cuestión importante es cómo saltamos a la genética molecular. En estos casos, pues bueno, es muy importante hacernos una serie de preguntas. La genética molecular nos va a permitir analizar la secuencia y estudiar y leer todas las letras que componen nuestro genoma, pero tenemos que tener en cuenta que hay 3.300 millones de letras. Esto es una cantidad enorme, lo que tenemos que ir muy especialmente en el entorno del diagnóstico prenatal, a regiones concretas o a mutaciones concretas. La cantidad de información que tiene el genoma humano, para haceros una idea, correspondería más o menos
unos 1.600 Quijotes. Esto supone, pues bueno, realmente aproximadamente unos 20 años si leyéramos 3 o 4 horas diarias. O sea, es algo que desde el punto de vista humano es algo pues bueno, inabordable, pero actualmente la tecnología y la informática nos permite poder analizarlo de una manera bastante eficaz. La genética molecular, pues bueno, tenemos gran diversidad de técnicas para identificar distintos tipos de mutaciones, de lesiones pequeñas, expansiones de tripletes, mutaciones puntuales y al final, pues bueno, una tecnología que hoy por hoy nos está cambiando la vida en todos los sentidos y muy especialmente a nivel de la medicina, que es la secuenciación de nueva generación. Todas estas tecnologías nos permiten analizar pequeñas regiones del genoma y la tecnología de nueva generación, de secuenciación de nueva generación, nos está permitiendo analizar millones de secuencias en un único ensayo. Esto, pues bueno, nos permite pues, abordar algo que a nivel de investigación era hace unos pocos años impensable, pero ahora nos permite obtener toda la secuencia de un ser humano, incluso o principalmente lo que más uso tiene ahora, que es el exoma, que es toda la región codificante de una persona. Aquí lo que tenemos que utilizar es técnicas bioinformáticas. Ya pasamos de estas herramientas analógicas a herramientas digitales y sobre todo lo que nos ha cambiado la vida es la reducción de costes, una reducción de costes muy importante. Para visualizar un poco con todo esto que os he contado, no quiero que, pues bueno, quiero que conozcáis un poco las tecnologías, pero no, como habéis visto, no he entrado en detalle en ellas, pero sí, de una manera visual, si hacemos una analogía con Google Maps, pues el cariotipo sería algo como ver el mapa mundi entero. Entonces, veríamos, pues bueno, la distribución de los países, podríamos visualizar o vislumbrar lo que son las fronteras entre distintos países y podría identificar si hay algo que nos falta o que nos ha cambiado de lugar. Cuando utilizamos el cromosoma microarray, lo que nos permite es, pues bueno, poder acercarnos, hacer un zoom y poder seguir visualizando estas alteraciones estructurales a un nivel de detalle que la citogenética o las herramientas, la resolución microscópica no nos permitía. Cuando damos el salto a la genética molecular, aquí lo que necesitamos es utilizar pues, bueno, este buscador del Google en el cual pues, bueno, vamos a poner de una manera muy concreta qué es lo que queremos buscar. En este caso, pues, bueno, yo he buscado Genomics y nos ha llevado exactamente a la región concreta. No nos permite visualizar el resto del mundo en el resto de la región. Pero esto también es muy importante, esta precisión a nivel diagnóstico. La orientación clínica es muy importante. Si aquí, por ejemplo, en lugar de Genomics hubiéramos puesto McDonald's o Banco Santander, pues nos podría haber llegado a multitud de sitios y probablemente a lo mejor el diagnóstico o el poder llegar a efectivamente al sitio donde queríamos llegar, pues nos hubiera generado ciertas dificultades, incluso nos hubiera hecho que nos perdiéramos en el camino. La nueva generación, la secuenciación de nueva generación, lo que nos permite es, pues bueno, lo que nos proporciona hoy en día el Google Street. Es una cantidad de fotos impresionante de todas las regiones del mundo de una manera más o menos ordenada. Esta ordenación, pues bueno, se realiza de manera informática, mediante herramientas informáticas muy potentes, y lo que nos permite, pues bueno, es ponerlo en el mapa. Lo que comentaba antes también Miguel de mapear esas regiones, esas secuencias en unas regiones concretas de nuestro genoma, pero tenemos que tener en cuenta que esta técnica es muy efectiva, nos permite analizar y visualizar de una manera muy potente una gran cantidad de información, pero todavía tenemos regiones que por su complejidad genómica no nos permite ver. Esto realmente nos va a bajar la resolución y la sensibilidad de nuestras herramientas. Esta herramienta tiene su principal ventaja es esta gran potencialidad para analizar millones de secuencias, pero a su vez es su principal inconveniente, ya que este exceso de información lo que muchas veces nos hace que nos perdamos en todo este amasijo de información y nos distrae de la información clínicamente útil. Lo que vamos a obtener es una cantidad de datos tremenda, una cantidad de datos muy importante, y esto es un fenómeno que nos vemos pues, bueno, en el día a día nos encontramos con bastante asiduidad cuando utilizamos la tecnología, y es un término que a mí me gusta utilizar mucho, que es el término de infosicación, el cual lo que nos hace es, pues bueno, con todo este exceso de información, realmente tener sensaciones de agobio, sensaciones de parálisis por el volumen de información o cierto desconcierto. Esto en prenatal es crítico. Esto en prenatal nos puede pues bueno, generar importantes problemas, ya no solo a nosotros, sino al médico, a la pareja y a la paciente. Y esto, pues bueno, desde el punto de vista práctico se ha tratado de hacer pues, distintas aproximaciones por distintos grupos. Aquí, por ejemplo, este grupo de Israel lo que plantea es este embarazo, que lo plantea como una caja de Pandora, en la cual, pues bueno, estas nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías genómicas, tanto el NIPT como el cromosoma microarray, como los estudios de genoma, nos abre una nueva era, pero nos abre una nueva era que realmente, pues bueno, ¿quién abre esta caja? ¿Qué es lo que nos vamos a poder encontrar con esta situación y con estas nuevas tecnologías? Pues bueno, un poco entre nosotros realmente
¿quién se podría negar a abrir esta caja en estas circunstancias con la cantidad de tecnología que tenemos? Y muy especialmente en pues bueno, estudios como el que ha realizado este grupo. Este grupo también este trabajo también es bastante conocido, que es el grupo, el trabajo PAGE, en el cual realmente lo que hacen es aplicar tecnologías de exoma, tecnologías de genoma, sobre todo en aquellos embarazos en los cuales se han identificado alteraciones estructurales importantes, detectadas bien por ecografía o por cualquier tipo de evidencia clínica que nos hace pensar que la evolución de la gestación pues bueno, no es la ideal. En esta situación, pues lo que han hecho de una manera muy hábil es pues bueno, categorizar cuáles son las principales alteraciones ecográficas identificadas a nivel abdominal, cardíaco, cerebral, y identificar asimismo pues bueno, el porcentaje de fetos con estas alteraciones estructurales en las cuales hemos encontrado o se han encontrado una serie de mutaciones diagnósticas para cada uno de estos trastornos. Como vemos, las alteraciones esqueléticas son las más frecuentes, las cardíacas, y evidentemente las multisistémicas en las cuales hay implicadas, pues bueno, normalmente bastantes problemas genéticos que hacen que sus consecuencias impliquen a diversos órganos. De esta manera, pues en base a una serie de estudios en los cuales han utilizado estas tecnologías, han abierto esta caja de Pandora, y lo que nos hemos encontrado es, pues bueno, algo que realmente sí que hay ciertas implicaciones éticas y implicaciones que ahora luego veremos, pero realmente el rendimiento diagnóstico que nos proporciona la aplicación del exoma en el diagnóstico prenatal, pues nos da muy buenas sensaciones, en el cual, pues bueno, las primeras referencias nos decían que podía variar el rendimiento diagnóstico así entre 6,2 y 80%, un rango, pues bueno, la verdad es que bastante amplio. Sí que es cierto que todos esos trabajos están basados en pequeñas series y realmente, pues bueno, eran estudios bastante limitados. Estudios mucho más potentes, como el de Petrosky en el 2019 o el estudio PAGE que antes he citado, ya nos dan algo muy concreto y algo que sí que nos da pues bueno, unas referencias importantes. Entre un 8,5 y un 20% va a ser el rendimiento diagnóstico que nos vamos a encontrar con el diagnóstico prenatal. Y pues bueno, Monahan en este año, en el 2020, a través de las recomendaciones del Colegio Americano de Genética Médica, ya nos dice que, bueno, aproximadamente un 6% de fetos con una anomalía ecográfica vamos a poder, el exoma nos va a proporcionar un diagnóstico preciso, y hasta un 35% de los casos en los cuales vamos a encontrar más de una anomalía, pues va a ser muy eficiente la técnica del exoma. Por tanto, pues bueno, aquí mediante esta recomendación ya reconocemos de alguna manera que el uso del exoma a nivel de diagnóstico prenatal y de las nuevas tecnologías genómicas es algo relativamente potente y que, bueno, que hay que regular. Hay que generar estas guías que os recomiendo encarecidamente que reviséis, porque la verdad es que son muy claras y son muy definitorias, y aquí más o menos lo que os he hecho es un pequeño resumen. Aunque esta tecnología es muy potente, hoy por hoy todavía se considera el cromosoma microarray como la primera opción, ya que permite detectar entre un 4 y un 6%, permite establecer el diagnóstico en un 4 por 6% de los fetos que tienen alteraciones ecográficas. Recomiendan el exoma solo cuando se sospeche un diagnóstico, cuando haya una indicación clínica o cuando haya una sospecha hacia un determinado síndrome, hacia un determinado fenotipo o condición que sabemos que puede estar asociado a alteraciones en la secuencia de ADN. Normalmente, pues bueno, con la mayor eficiencia nos vamos a encontrar cuando estas herramientas van dirigidas al fenotipo, cuando tenemos un fenotipo más o menos claro, y con la filosofía esta de less is more, cuanto menos, mejor, porque nos va a dar una mayor eficiencia en el resultado. Tengamos en cuenta, además, que en diagnóstico prenatal vamos a tener que analizar mucha información, vamos a tener que indagar y analizar y comparar muchas variantes que van a salir de significado incierto, y el tiempo que tenemos es muy limitado. Entonces, cuanto mejor restringamos y cuanto mayor aproximemos el estudio hacia un número concreto de genes, mayor rendimiento diagnóstico vamos a tener. También nos indican que el estudio de trío, madre, padre y feto, nos va a incrementar este rendimiento diagnóstico, sobre todo en el caso de que no vamos a poder identificar mutaciones de novo o mutaciones recesivas en las cuales vamos a ver que ambos padres son portadores. Pero también nos indica una serie de recomendaciones generales para cualquier tipo de test, y especialmente en este ámbito en el cual, pues bueno, es un ámbito muy delicado y con muchas expectativas. La necesidad de un genetic counseling, de un asesoramiento genético tanto pre-test como post-test. La necesidad de que los tiempos de respuesta de resultados sean excesivamente rápidos. Tener claras estas limitaciones técnicas de la tecnología que aplicamos. Ya, como os he comentado antes, el exoma no nos da el 100%, pero sí que nos va a dar unos porcentajes muy altos y va a ser variable entre unos genes y otros. Definir claramente y explicar a la pareja y a la embarazada previamente
cuáles van a ser nuestras políticas de información, de qué variantes vamos a informar, si vamos a informar las variantes de significado incierto, que no deberíamos hacerlo, los genes de significado incierto o las variantes incidentales que vamos a obtener sin duda en un análisis tan potente. Y luego también, pues bueno, nos hace algunos apuntes sobre algunas cuestiones éticas que van a venir derivadas, sobre todo, pues bueno, cuestiones de consanguinidad en muchos casos, a lo mejor consanguinidad que no es conocida, incluso, pues bueno, el tema recurrente de problemas asociados a falsas paternidades. Aquí os traigo, pues bueno, algunos casos en los cuales nosotros hemos aplicado estas recomendaciones, hemos usado estas tecnologías para, en este caso, son fetos con una serie de características clínicas en los cuales, pues bueno, a nivel de historia familiar, pues bueno, conocemos que había 2 previos fetos con anomalías similares, pues en este caso aplicamos el exoma, porque era pues bueno, aquí lo que veíamos era algo bastante inespecífico, y lo que nos encontramos es, pues bueno, una mutación en el gen FRAS1, algo habitual, una mutación claramente patogénica, pero también encontramos otra variante poco conocida y que debíamos clasificar como variante de significado incierto. En este caso, pues bueno, realmente nos planteamos esta situación, pero evaluando el caso, evaluando las características clínicas, pues bueno, más o menos lo que vemos es que realmente lo que hemos encontrado sí que es compatible con el diagnóstico. Un diagnóstico fenotípico que inicialmente a nivel ecográfico muy difícil de obtener y que pues no nos permitía orientar hacia un grupo de genes, pero realmente el análisis del genoma nos ha permitido obtener, pues eso, una mutación claramente patogénica, otra de significado incierto, pero que realmente nos hace plantearnos que esta variante debe ser reclasificada y replanteada como pues, una mutación realmente patogénica y asociada al fenotipo. Estamos ahora a la espera de realizar el estudio familiar para ver si conseguimos pues, analizar los otros fetos muestras de otros fetos con las mismas características y confirmar efectivamente que esta variante de significado incierto es la causa de esta condición, de este fenotipo en esta familia. Otro caso, pues bueno, también similar, otro feto que la semana 14, pues bueno, lo que se encuentra es una serie de quistes renales múltiples, encefalocele, polidactilia, una historia familiar también positiva y pues bueno, aquí a nivel ecográfico ya nos orientan de una manera muy clara hacia un síndrome de Meckel-Graver, pues bueno, que lo consideran bastante sugerente. En este caso, pues ¿qué es lo que hicimos? También lo que plantean en el estudio PAGE y en otros tipos de estudios es lo mejor orientar el panel hacia un fenotipo concreto. En este caso, utilizamos una herramienta que hemos desarrollado internamente en Igenomics que nos permite, en base al fenotipo, pues establecer un panel de aquellos genes que están más relacionados con el fenotipo y también obtener esta información clínica de cuál es el porcentaje de la secuencia del gen que vamos a poder analizar de una manera eficaz y el número de mutaciones con impacto clínico que vamos a poder detectar. De esta manera, pues bueno, esto lo podemos ver, ahí lo podemos proporcionar de una manera previa al estudio, sabiendo claramente a qué información nos enfrentamos, qué genes van a tener una relevancia alta, qué genes van a tener pues bueno, una sensibilidad inferior y en base a eso, pues bueno, abordar el estudio. En este caso, pues bueno, lo que nos encontramos es con una variante en el gen TCTN2 que efectivamente estaba relacionada al síndrome de Meckel, al tipo 8, y que era una variante patogénica y que la encontramos en homocigosis. Evidentemente también pues, nuestra historia familiar positiva nos indicaba que había pues, un importante componente de consanguinidad en la familia. Y en este caso, pues bueno, otro caso relativamente inespecífico, en el cual, pues bueno, encontramos un retraso del crecimiento y una serie de alteraciones fenotípicas bastante contundentes que no nos permitían, pues bueno, establecer claramente en ese momento un diagnóstico. En este caso, pues bueno, lo que hicimos es el estudio del exoma y la conclusión, pues bueno, en este caso fue no concluyente. No concluyente, pero sí que pudimos ver que realmente había una duplicación a nivel de conteo de secuencias en los cromosomas, ya que la secuenciación masiva nos permite realmente contar el número de copias que tenemos de cada región y establecer una aproximación de una CNV que pudiera estar presente en esta muestra. En este caso, pues bueno, tuvimos que informar, de acuerdo a las recomendaciones, que realmente esta técnica, el exoma, no es la técnica ideal para ver variaciones en el número de copias. Para ello, pues la técnica adecuada es el cromosoma microarray. No podemos concluir y recomendamos utilizar otras técnicas complementarias, como por ejemplo, pues bueno, aquí utilizamos otras técnicas que tenemos a disposición en nuestro laboratorio. Una de ellas, pues bueno, también la hizo el doctor Miguel Milán, y aquí lo que vemos es efectivamente que encontramos una trisomía completa del cromosoma 13 y aquí también lo que
al final nos permite establecer que realmente a través del exoma hemos podido establecer el diagnóstico de una trisomía 13, de un síndrome de Patau. Un poco con estos tres ejemplos lo que quiero ilustrar, pues eso, es el hecho de que el exoma puede proporcionar de una manera muy eficaz el diagnóstico en nuestros casos, pero sí que es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones y una serie de cuestiones. Primero, la optimización tecnológica, la validación analítica, saber exactamente cuál es nuestra sensibilidad, nuestra especificidad, nuestra técnica, una gestión precisa y actualizada de todos los datos y del conocimiento, cómo establecer estos paneles, cómo saber qué genes utilizar, tener en cuenta todas estas cuestiones éticas e implicaciones del paciente, asesoramiento genético pre y post-test, adaptarnos muy claramente a los tiempos prenatales. Esto tiene que hacerse de una manera, pues bueno, realmente muy rápida y muy concreta. No tenemos que tratar de identificar el menor número de variantes de significado incierto para reducir la incertidumbre y, sobre todo, seguir las recomendaciones y guías profesionales. Entonces, en este caso, pues bueno, importantísimo. En estas tecnologías, como en cualquier otra, lo hemos vivido a lo largo de la historia muchísimas veces, tenemos que tener muy claro que somos todos novatos en esta implantación de estas tecnologías, tenemos que ir con mucha precaución y no ir por delante de la tecnología. Como recomendación final, pues bueno, a nivel de los TETRA, ¿en qué situación nos encuentra? Pues nos encontramos ante una situación de una estimación de riesgos por tecnologías clásicas de cribado. Nos vamos a encontrar con un embarazo de riesgo y aquí nos vamos a encontrar un laberinto tremendo de qué tecnología utilizar, cuál es la más adecuada, cuál es la mejor y más óptima para nuestro caso, con el objetivo sobre todo de establecer este diagnóstico genético que sea muy preciso, de manera que nos permita tomar las decisiones de una manera más adecuada. Y aquí, pues, sobre todo con la limitación del tiempo, tenemos el tiempo jugar en nuestra contra. Pues bueno, en estos casos, ya lo comentaba también el doctor Miguel Milán antes, lo que recomendamos siempre en estos casos es, pues bueno, nos ponemos a vuestra disposición a través de un portal de clínicas que estamos desarrollando en Igenomics a través de, pues bueno, de nuestro equipo, Sandra García Herrero, Blanca Simón y yo mismo, a través de estos correos electrónicos de Igenomics o de este teléfono directo en el cual nos podéis llamar, podéis consultar cualquier cosa y nosotros os ayudaremos sobre todo a poneros un poco en el camino más cercano. Qué tipo de muestra, qué tipo de aproximación mejor, qué tecnología nos va a proporcionar y sobre todo establecer cuáles van a ser los plazos y cuáles van a ser los riesgos a los que nos vamos a enfrentar en función de las tecnologías. Ninguna de ellas va a ser infalible, el 100% no lo vamos a alcanzar nunca, pero sí que es cierto que cuanto mejor planteemos esta aproximación, de una manera más precisa nos vamos a encontrar con este diagnóstico. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nada, encantado de estar aquí, de pues, bueno, resolver cualquier duda o cualquier consulta que tengáis sobre esta charla. Muchas gracias, Javier, por la estupenda charla. Voy a pedir a Miguel también que se una a nosotros para la sesión de preguntas. Y Hola, ¿qué tal? nada, primero, chicos, pediros de alguna manera disculpas porque, claro, siendo el tema prenatal, de alguna manera pues lo quisimos juntar un poco, ¿no? Porque, pues bueno, la verdad es que despertaba mucho interés. Pero bueno, en este sentido y viendo ambas charlas, que creo que quizás hubiese sido casi mejor una sesión entera de cada uno de vosotros, porque la verdad es que yo por lo menos me he quedado con ganas de más. Pero bueno, como esto no ha podido ser esta vez, seguro que para el año que viene tenéis cada uno una sesión entera de 40 minutos para que podamos gozar de la misma. No me extiendo más porque, bueno, no quiero comerme vuestro tiempo. Voy a empezar con la ronda de preguntas. Miguel, si te parece, empiezo contigo. ¿De acuerdo? Nos estaban preguntando acerca de los CNVs, de la Copy Number Variation, ¿se están reportando ya? Si se están reportando ya, ¿se reportan de rutina bajo demanda o si se van a reportar en un futuro será de rutina, bajo demanda? Y luego hilaré una segunda pregunta con respecto también a los CNVs que nos han realizado. Vale, perfecto. A ver, es un servicio que vamos a empezar inmediatamente, vamos a empezar muy pronto, ¿vale? Es un servicio que, como he dicho en la presentación, pues algunos laboratorios, que decir, es una tecnología que se desarrolló y se pidió a los laboratorios que la actualizaran pues hace unos meses, además con lo del COVID se ha retrasado todo un poco, ya lo sabéis, pero bueno, en el momento en el que se pidió que lo implementáramos, lo digo porque igual hay gente en la audiencia que dice, bueno, esto de las CNVs ya hay laboratorios por ahí que lo estén ofreciendo, CNVs o microdeleciones en cantidades elevadas, microdeleciones o microduplicaciones. A nosotros, la gente que nos conoce y para los que no nos conozcan, pues que me lo oigan decir, nosotros cada vez que hay una actualización tecnológica o que viene cualquier compañía y nos quiere ofrecer algo, lo primero que hacemos es hacer una comprobación y una verificación de que realmente esto que dicen que viene de mejora realmente lo es.
Porque lo último que queremos hacer en este mundo de NIPT, que por desgracia, como también he comentado, es una guerra encarnizada, lo último que queremos hacer es venderle humo a nadie. Y queremos estar bien seguros de que cuando nosotros decimos que detectamos una alteración pues con una sensibilidad y una especificidad, realmente lo hacemos. Y si hay un límite, no hay un límite para algo, pues que realmente existe, ¿vale? Entonces, en ese sentido nos hemos pasado, y esto la gente de Illumina os puede dar crédito de ello, nos hemos pasado más de un año pues indagando con ellos, pidiéndoles documentación, pidiéndoles todos los datos sobre las validaciones clínicas, lo máximo posible para entender bien cuál es la naturaleza de lo que se analiza y de la certeza con la que se da un resultado, ¿vale? Y después también, desde que nos hemos actualizado, lo que hemos hecho ha sido, antes de tener que ofrecerlo, que ya os digo que faltan pues seguramente muy poquitas semanas, ojalá que en 1 o 2 semanas pues podamos quizá empezar a ofrecerlo. Hemos tenido un periodo de verificación donde con condiciones que ya conocíamos, pues porque teníamos condiciones de muchos años de hacer NIPT, de CNVs, el poder analizarlas para ver que realmente esas CNVs que en su momento se detectaron en algunos bebés que las tuvieron, ¿vale? Cuando este tipo de análisis no se realizaban y nos llamaban y nos decían, escucha, pues resulta que yo sé que con un panel básico no podéis analizar pues una deleción de 8 megabases en el cromosoma 21 o un CRIDU-chat, ¿vale? Con un básico, pero mira, este bebé lo ha tenido, ¿vale? Entonces eso nos ha servido pues para ver pues con qué fiabilidad todo esto lo hemos podido hacer, ¿vale? Para poder empezar, y ya os digo que empezaremos en breve. No sé si había alguna pregunta más de CNV o era esta. Sí, sí. Bueno, era una pregunta un poco generalizada esta que te acabo de comentar, y ahora me preguntan una directamente que me dicen, dice así, al momento de reportar una CNV por NIPT, ¿qué valor toma más relevancia? ¿El Z-score? ¿Tiene algún punto de corte de Z-score en CNVs? Porque siempre tenemos CNVs, el problema es cuándo reportarlas, en base a qué parámetros guiarnos. A ver, esto depende, entiendo que la pregunta la realiza alguna persona que trabaja en laboratorio y no sé, supongo que tendrá también datos abiertos para poder hacerlo. Mira, la respuesta es esto depende. Si es un algoritmo que vosotros habéis desarrollado, vosotros tenéis que establecer a partir de qué Z-score para esa región genómica vosotros queréis darle el threshold o el punto de corte para decir que es significativo o no. Yo en nuestro caso, como os he dicho, nosotros trabajamos con una plataforma tecnológica que ha hecho esta validación clínica por su parte, que viene con un marcado CE-IVD, ¿vale? Para poder trabajar aquí en Europa y viene con datos cerrados. En ese sentido, nosotros a nivel de investigación sí que podemos abrirlo, pero nosotros a nivel de investigación los datos los utilizamos para hacer research, aprender de la biología del cell-free DNA, pero no utilizamos nuestros valores para hacer diagnósticos. Estos valores ya están establecidos por la casa comercial y son cerrados. Esto es la fórmula de la Coca-Cola. Seguramente, aunque lo supiera, si lo dijera, seguramente mañana me mataría alguien. Entonces, siendo no ser más específico, pero bueno, debe ser la detección, imagínate, la detección de una región genómica y un cálculo de un Z-score o similar con un likelihood ratio en función del laboratorio para esa región genómica. Espero haber contestado la pregunta. Gracias, Miguel. Javier, nos comentabas en una de tus últimas diapositivas el tema de que, bueno, que el teléfono de contacto, los especialistas que estáis integrando el departamento, pero entiendo entonces que, porque una de las preguntas que nos están haciendo es cómo preguntar si tenemos casos reales, cómo contactar con el departamento, de qué manera preferís de alguna manera que os comenten el caso, si a través del email, a través del teléfono, o qué plataforma es la requerida o preferida. ¿Estás silenciado ahora, Javier? Estoy silenciado, vale, ahora. Ahora, perfecto. Perdón, desde el punto de vista de preferencias, siempre vamos a preferir el correo electrónico. Más que nada porque de alguna manera nos queda registro y podemos, pues bueno, poco a poco ir asumiendo, dar toda la información por escrito de una manera más detallada. Incluso, pues bueno, también muchas veces el poder recabar un poquito más de información. Esto, pues bueno, siempre es posible que no, cuando no se trata de algo urgente. Cuando se trata de algo urgente, tenéis nuestro teléfono, tenéis el teléfono de Genomics, a través de Customer Support nos van a dar la información prácticamente de manera inmediata, pero si es algo extremadamente urgente y queréis contactar, consultar cualquier cosa, también tenéis el móvil a nuestra disposición prácticamente a cualquier hora del día. Entonces, bueno, si es algo que puede, sobre todo que requiere cierta revisión, que requiere cierta información
y nos podemos permitir la planificación por correo electrónico. Yo creo que sería la mejor opción para nosotros también tener un seguimiento más entre el equipo, pero estamos a vuestra disposición a través del teléfono y yo creo que es una de las maneras más directas y más eficaces. Estupendo, Javier, gracias, porque sí que he visto que lo ponías en una de las diapositivas, pero como Sí. estaba insistiendo la gente, pues yo creo que al final es bueno que veamos aparte. Y me quedo contigo y nos hacen una pregunta en concreto acerca de un paciente con ventriculomegalia de 13 milímetros. ¿Qué estudio genético se debe pedir? ¿CMA, NGS, exoma? Muy buena pregunta, porque claro, estos son los casos de alguna manera más complejos. A ver, desde el punto de vista práctico, la recomendación estrictamente sería el cromosomal microarray, o sea, sería el CMA, por una cuestión de cómo está establecido las guías. En esta situación es donde nos encontramos siempre con esta disyuntiva en la cual es, ¿qué hacemos? Una cosa u otra, porque en las dos maneras vamos a ganar por un lado y vamos a perder información por la otra. Lo que sí que tenemos un riesgo es sobre todo que vamos a perder el tiempo. O sea, lo que no podemos hacer es una cosa, esperar el resultado y luego la otra. Mi recomendación en este caso sería hacer ambas. Sería utilizar tanto el exoma como el microarray. Y, por ejemplo, una de las cuestiones en las cuales nosotros estamos trabajando, y yo creo que esto, pues bueno, va a cambiar desde un punto de vista práctico en estas situaciones en las cuales vamos a tener cierta ambigüedad y realmente no veamos claro que pueda ser una CPNV, una copy number variation. En este caso, yo creo que lo más recomendable va a ser el exoma. ¿Por qué? Como habéis visto, en la trisomía de 13 es algo que es muy evidente, pero vemos con el exoma, podemos ver con una sensibilidad bastante buena y muy crecientemente CNVs, sobre todo grandes, normalmente a nivel perinatal, cuando hay un fenotipo como una ventriculomegalia o cualquier algo que sea más llamativo. Normalmente no va a ser una deleción pequeña que afecte a un pequeño exón de algún gen, sino que van a ser algo normalmente más grande y que a través del exoma se va a poder visualizar. Sí que es cierto que, como hemos reportado en el informe y como debe ser así, el exoma no es la técnica de elección y recomendada en este tipo de variantes. Entonces, siempre tendríamos que comprobar la presencia de esa variante mediante una técnica diagnóstica. De momento, yo creo que el planteamiento sería, siempre que se pueda permitir y sobre todo a nivel económico, a nivel de muestra, hacer ambas, porque realmente por tiempo prenatal no podemos hacer una y luego la otra. Si no la tenemos que jugar a una tecnología, yo hoy por hoy, y todavía estamos en proceso de validación, esto va a ser pues, un proceso de validación que está haciendo nuestro equipo de bioinformática muy potente y continuo, es ganar confianza en esa detección de CNVs y establecer cuáles son nuestros límites. A partir de qué tamaño de CNV, normalmente va a ser para tamaños muy pequeños, nuestro nivel de sensibilidad pues la puede perder. Y poco a poco yo creo que esta recomendación irá pues un poco girando. Yo creo que ya está en el punto en el cual, mediante exoma, la mayoría de CNVs que estamos viendo, que se están detectando, son visibles. Al menos puedes evidenciar y generar sospecha de que haya ahí una CNV y abordarlo desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, en nuestro caso no hicimos microarray, sino que utilizamos técnicas rápidas que tenemos a nuestro acceso en el laboratorio a través de, pues, bueno, tanto de Miguel como de Lorena, para poder ver, pues confirmar que esta CNV que habíamos visto, en este caso una trisomía del cromosoma completo, era eficaz. No sé Perfecto, si Javier, sí, porque estos sí, casos sí. son los casos que hay que discutir. Un poco, aquí lo ideal es poder hablar con el obstetra y plantear esta situación. O sea, qué porcentaje de variantes vamos a ver con un microarray, qué porcentaje de variantes vamos a perder y a lo mismo con el exoma. Y en base a eso, pues tomar la mejor decisión para la gestante y para la pareja. Perfecto, Javier, porque sí nos estaban preguntando también acerca de CNVs y demás, con lo cual ha venido Kenny pintado. Y yo creo que efectivamente en eso redunda la importancia del hablar y de que se comente el caso y demás. Los casos fáciles los sabemos hacer todos, los casos complicados en los que verdaderamente hace papel el equipo de asesoría genética que tenemos detrás. Miguel, bueno, normalmente sabéis que siempre lanzo las preguntas que nos van haciendo desde casa. Nunca menciono los nombres de la gente, pero bueno, en este caso
nos saluda y es, bueno, he tenido yo también la suerte de compartir sesión con él. Miguel, tú lo conoces además mejor que yo, el doctor Javier Pérez Pedregosa, que nos pregunta, bueno, ¿qué papel juegan en vuestra opinión hoy en día las técnicas invasivas? Y es un poco para los dos, teniendo en cuenta la alta sensibilidad de los test prenatales no invasivos. Y luego también añade, es necesario siempre, dando el elevadísimo valor predictivo positivo de los test de Cell-Free DNA con NGS, confirmar con alguna técnica invasiva en caso de alteraciones y deseo de interrupción voluntaria del embarazo. En ese caso, ¿sería más recomendable amnio frente a biopsia corial para disminuir la mínima posibilidad de mosaicismo placentario? Uf, madre mía. Voy a necesitar que me repitas un poco el principio de las preguntas. A ver, la recomendación, esto yo creo que Javier también, yo creo que estará de acuerdo conmigo, es decir, el diagnóstico prenatal invasivo, no hay nada que sea mejor que un diagnóstico prenatal invasivo a día de hoy, sobre todo la amnio, porque vamos directos al material genético del embrión, ¿vale? Del feto. Entonces ahí ya estamos haciendo un salto de lo que es una posible discrepancia fetoplacentaria o un mosaicismo confinado a placenta y nos vamos a ese material. Ese material, además, si existe en abundancia o si podemos cultivarlo, además tenemos cantidades de ADN que nos permiten hacer pues diversos estudios genéticos, aquello que necesitemos, ¿vale? Con el Cell-Free DNA tiene unas tasas de sensibilidad y especificidad para muchas de las condiciones que son muy interesantes, pero realmente tenemos un problema. Tenemos el problema de que a día de hoy es un cribado, se utiliza como cribado, pero por cribado porque vamos a hacerlo a cualquier mujer, no tiene ningún tipo de riesgo de aborto, como tiene, aunque pequeñito, pero tiene una técnica invasiva. Y tenemos el problema de la placenta, es decir, vosotros sabéis que el ADN del feto está dentro de lo que es la placenta, está en el líquido amniótico, pero no sale al exterior, y lo que sale al exterior es el citotrofoblasto, ni siquiera es toda la placenta. Entonces, las sensibilidades y las especificidades son altísimas, pero tenemos ese pequeño porcentaje de casos, que es una realidad biológica, que son la discrepancia fetoplacentaria. Eso por un lado. Y luego el distinto comportamiento que tienen cada cromosoma, que no hay dos cromosomas que sean iguales, en cuanto a cómo se comportan como el diálogo que hay entre feto y placenta. Es decir, hay cromosomas como el 21 que son muy homogéneos en cuanto a su distribución, ¿vale? Es decir, que siempre que encontramos una alteración en la placenta, pues con muchísima probabilidad la vamos a tener en el feto, y es muy raro encontrarlos en versión mosaico y es muy raro encontrarlos con una discrepancia fetoplacentaria en cualquiera de las direcciones, pero conocemos que otros cromosomas, y no hay que ir tan lejos, no hay que ir a paneles de menús expandidos, nos podemos ir al cromosoma 18 o todavía más al 13, o los cromosomas sexuales, y suelen tener pues cierto cariño a presentarse muchas veces confinados únicamente en la placenta. Ese valor predictivo positivo del que hemos hablado antes, de un 10, de 1 en 10, es decir, que se confirman un 10%, es porque la inmensa mayoría de las veces estará en la placenta. Y un porcentaje pequeñito, pero que todavía representa un riesgo prenatal alto, está en el feto, ¿vale? Por lo tanto, quiero decir, yo no utilizaría, quiero decir, en función de la condición que nosotros vayamos a detectar, yo creo que es un error no hacer una técnica invasiva confirmatoria, porque incluso para el 21 puede fallar, ¿vale? No sé, Javier, si quiere Sí. añadir desde su punto de A ver, yo vista. realmente estoy absolutamente de acuerdo en lo que comentas, Miguel. Básicamente por, a ver, unas cuestiones técnicas. O sea, la técnica hoy por hoy de prenatal invasivo es una técnica de cribado y luego estas componentes técnicos que nos pueden dar un margen de error. Aquí también, pues bueno, yo no sé, aquí al final lo que hablábamos, esta caja de Pandora bueno, al que hacía yo referencia, realmente es algo en lo cual la tecnología nos va a llevar, nos está llevando. Y llegará un momento en que quizá a lo mejor en determinadas circunstancias pues se planteen este tema de que el prenatal no invasivo sí puede establecerse un poco a nivel diagnóstico. Aquí yo sobre todo, pues bueno, también insistiría en el tema muy importante y muy olvidado en España del asesoramiento genético. Aquí es importante, yo creo que la participación de la pareja. Realmente, ¿cuáles son los objetivos que tiene sobre ese test? Si no va a interrumpir, evidentemente, pues bueno, pues quizá a lo mejor con el dato del prenatal no invasivo ya tenga suficiente. Y luego todo, sobre todo, es qué riesgos están dispuestos a asumir. Porque este riesgo, pues bueno, realmente si va a ser para una interrupción del embarazo, pues evidentemente no debería utilizarse, debería utilizarse lo que son las guías y las recomendaciones y las técnicas adecuadas para cada situación. Pero, pues bueno, en función de las circunstancias, cada prueba tiene inherente una serie de riesgos. Entonces, pues bueno, yo creo que sería eso.
primero, seguir las recomendaciones hoy por hoy. La tecnología nos va a llevar a situaciones que hoy por hoy no nos planteamos y que afortunadamente está ocurriendo así en todo, y esto nos lleva a estos importantes desarrollos que estamos viviendo, pero tenemos que ir gestionándolo pues, cada vez más implicando a la paciente y a la pareja, sobre todo en este tema de decisiones, porque es gestionar los riesgos, a fin de cuentas. Sí, esto es muy importante. Es muy importante porque es una realidad que nos encontramos en el día a día. Es decir, parece que hay una obligación de tener que hacer una amniocentesis si detectamos un riesgo, pero realmente el diálogo, yo estoy de acuerdo con Javier, el diálogo primero es hablar con la pareja, decirle cuál es el riesgo, que entienda bien cuál es el síndrome o la enfermedad o la anomalía de la que se sospecha y si están dispuestos o no a parar un embarazo. Porque si no lo están, las mismas pruebas genéticas o incluso mejores se pueden hacer después, en postnatal, una vez nazca el niño. Entonces, exacto. Eso es para otro webinar quizá con más tiempo para poder discutirlo, pero esto es la piedra sobre lo que debería girar todo lo demás. Perfecto, estupendo. Luego os pasaré también algún comentario que ha hecho ahora el doctor Pérez de Zaragoza y alguna cuestión para seguir un poco a ver de datos clínicos que si habéis podido obtener y más. Pero bueno, como tenemos otras preguntas y nos queda ya muy poquito tiempo, os lo pasaré luego por privado. Y bueno, entiendo que también dentro de la respuesta que acabáis de dar, entre otras de las preguntas que nos han hecho de paciente con eco normal, fracción fetal por encima del 10% y nace con alto riesgo de trisomía 18, si sería imprescindible realizar el estudio invasivo, que entiendo que, según estabas comentando, pues sí, ¿no? Al final hay que confirmar siempre. A ver, es que el cromosoma 18 ya os digo que cada cromosoma tiene su carácter, ¿vale? Entonces, si no he entendido mal, me has dicho un caso en el que tiene ecografía normal, pero sale un nace con alto riesgo de trisomía 18, ¿cierto? Efectivamente. Claro. ¿Qué problema tenemos aquí? El problema que tenemos aquí es que pensad que las trisomías, para cualquiera de las condiciones, no tienen por qué presentarse puras y se pueden presentar en mosaico. Y además, el cromosoma 18 pues, tiene cierta afinidad también en presentarse en mosaico y además, igual que otros cromosomas, si están en mosaico en placenta, hay menos probabilidades de que pueda estar en el feto, acorde con la literatura científica que existe. El cromosoma 18 pues no es así y se suele presentar en mosaico tanto en placenta como después en el feto. Y si es un mosaicismo, en función del grado de mosaicismo que nosotros podamos tener real en el feto, pues puede no dar ningún reflejo ecográfico. Luego, este es el claro ejemplo en el que obviamente son buenas noticias, porque un Edwards tiene una ecografía que es catastrófica, tiene muchísimas alteraciones ecográficas, ¿vale? Es muy agresivo. El hecho de que tengamos una ecografía normal, pues son buenas noticias a priori, todavía no ha desarrollado nada, y lo suyo sería, de nuevo, si la pareja quiere arriesgar, ¿vale? Someterse al riesgo de hacer una amniocentesis. Y cuando digo someterse al riesgo, no quiero que se entienda que es un alto riesgo. De nuevo, es un riesgo bajito el que tiene el hacer la amniocentesis. Pero si la paciente acepta ese riesgo, lo suyo, desde mi punto de vista, desde mi opinión, sería hacer amniocentesis y no biopsia corial, ¿vale? Para realmente confirmar si vemos un mosaicismo, algún grado de mosaicismo en el líquido amniótico que podamos extrapolar a que lo pueda tener el feto o no, para tomar una decisión, o los pacientes puedan tomar una decisión informada. Yo no tengo nada más que Perfecto. añadir. Perfecto. Gracias. Vamos a ir terminando ya, chicos, sintiéndonos mucho. Javier, permíteme que te haga esta última pregunta. Si se tiene una cardiopatía a las 20 semanas y se pide estudio de exoma, tú ya tienes claro, de hecho nos preguntan a nosotros como compañía, pero tú ya tienes claro el panel que se va a estudiar o tienes ya en tu cabeza qué es lo que se debería referenciar. Sí, en este caso, a ver, sobre todo, pues bueno, los fenotipos estos que he incluido en la charla que vienen derivados del trabajo trabajo PAGE que realizaron el año pasado, establece una serie de fenotipos. Ellos también asignan, no hacen un exoma completo, sino lo que hacen es, pues bueno, estudiar, creo que son unos 1500, creo que son 1511, no sé, pero unos 1500 genes que sabemos que están asociados a fenotipo. En estos casos, pues bueno, realmente no podemos concretar un listado porque la ciencia afortunadamente nos sorprende todos los días y lo que hoy estamos hablando ya es pasado. Entonces es algo que, pues bueno, el panel lo tenemos claro, pero sí que es cierto que nosotros lo que intentamos hacer es cada vez que tenemos un caso nuevo, es hacer una pequeña revisión. Porque hay genes que a lo mejor incluiríamos en un panel de cardiopatías quizá de adultos, en los cuales hay otros componentes más de predisposición y que no incluiríamos en paneles a nivel prenatal, pero quizá esta evidencia ha cambiado. Entonces sí que
solemos revisar. Tenemos un listado cerrado para cardiopatías congénitas y lo actualizamos de manera constante con esta herramienta que os he enseñado y que está en continua actualización y mejora. Muchas gracias, Javier. Miguel, ya así también para finalizar, te hago a ti la última pregunta. Estaban nos preguntándonos que entre estas alteraciones de mínimo 7 megabases, ¿se detectan también regiones de disomía uniparental? ¿Se detectan disomías? No, no se detecta disomía uniparental. Con el tipo de análisis que hacemos nosotros es una secuenciación normal y corriente. No podemos ver el origen pues si el ADN viene del padre o de la madre. En este me refiero, si los dos cromosomas vienen del padre o de la madre. Para hacer este tipo de estudios sería necesario hacer pues, un prenatal invasivo y hacer los estudios de disomía uniparental en el ADN que saquemos el material que saquemos del invasivo. Sí. Gracias, Miguel. Pues mira, me quedo contigo, si te parece, y te voy a pedir que en un minutito o dos como mucho nos hagas un poquito el cierre de lo que ha sido la parte de tu charla, por favor, y que es de los puntos importantes que te gustaría comentar y que la gente pues se fuera hoy un poquito con esa idea rumiando un poquito en la cabeza a la cama. Pues a ver, básicamente he pasado un poquito por encima por la charla y es que ahora mismo, pues con muchísimas compañías, con las nuestras también, tenéis la oportunidad de poder testar los paneles básicos que realmente son los que a día de hoy están recomendados por las guidelines, pero muchas compañías ya están haciendo desarrollos ampliados para detectar muchas condiciones diferentes que yo creo que en breve espacio de tiempo van a estar también recogidas dentro de lo que son las guidelines, porque ya hay países como, por ejemplo, Holanda, que si no me equivoco, lo tienen aceptado a nivel nacional, ¿vale? En el sistema público, el hacer el análisis genome-wide, porque ellos sí que le han visto con estos estudios Trident 1, Trident 2, la utilidad para estudiar las trisomías y, sobre todo, para analizar las segmentales. No penséis solamente que este tipo de paneles lo que analizan son trisomías y nos quedamos con las trisomías que algunas veces o muchas veces se quedan en la placenta y no tocan al feto, solo lo tocan un 10%. Pensar que este tipo de análisis hacen un análisis completo de absolutamente todo y lo que vamos a ver son alteraciones en general, de tamaño pequeño hasta tamaño de cromosoma. Y con eso pues vamos a dar pues una valoración de riesgo en función de si es patogénico o no es patogénico, en el caso de lesiones más pequeñas, a la pareja para que puedan tomar pues la decisión de si quieren confirmarlo o no, con un buen consejo genético, de si quieren pasar por una amniocentesis y confirmarlo para tomar una decisión prenatal. Y que esto, conforme vaya aumentando lo que son las mejoras tecnológicas, tal cual ha dicho el doctor García Plenéis, pues va a ir mejorando. Vamos a poder tener mayor capacidad de resolución, vamos a poder más cosas y al final va a ser muy importante pues ese sistema de clasificación del que también ha hablado el doctor García Plenéis, que es ver qué tipo de información vamos a darle a la paciente en un estadio prenatal para que tome esa decisión y no tenga incertidumbre. Eso va a ser muy importante de cara al futuro. Muchas gracias, Miguel. Y Javier, te pido lo mismo, que nos des tu minutito de oro, digamos, para llevarnos ese mensaje después de la charla. Pues bueno, yo un poco para concluir, lo que querría un poco comentaros es, lo primero, esta caja de Pandora está abierta y las tecnologías, pues bueno, están a nuestra disposición. Son tecnologías que han venido aquí para quedarse, se van a utilizar, de hecho se están utilizando y se están utilizando de una manera muy eficaz. Está permitiendo resolver bastante diagnósticos, sobre todo pues, una aplicación muy importante es a nivel de todos aquellos abortos o aquellos productos de la concepción que pues, bueno, muchas veces son recurrentes y que nos va a proporcionar cuál es la causa clínica, la causa genética que nos va a permitir proporcionar asesoramiento a la pareja y prevenir otras situaciones similares. También a nivel de diagnóstico prenatal, sobre todo aquellos de alto riesgo, aquellos en los cuales vamos a encontrar alteraciones ecográficas y principalmente cuando estas alteraciones ecográficas son bastante evidentes. Cuanto mayor, esto es difícil a nivel prenatal, lo es difícil a nivel pediátrico, pues muchísimo más a nivel prenatal. Cuanto mejor sea el diagnóstico, cuanto más preciso y mejor la orientación hacia un fenotipo, mejor vamos a poder hacer nosotros el diagnóstico prenatal, más rápido y con mayor eficacia. Y sobre todo una cuestión importante, y esto le voy a robar la idea a Miguel, las tecnologías pues bueno, son esta raqueta de Nadal que comentaba en su charla, con una cuestión diferente, y aquí sí que quiero plantear este punto de vista diferente. El diagnóstico genético no es un juego individual.
O sea, aquí tenemos que aplicar, pues bueno, tenemos que estar de una manera multidisciplinar. Es muy importante la implicación evidentemente, la implicación del ginecólogo es obvia, porque es algo que tiene que estar encima de la gestante, pero es muy importante la implicación del genetista, la implicación del asesor y la implicación del laboratorio para poder encontrar este camino a través de este diálogo que tiene que existir y sobre todo, pues bueno, que va a ser muy, muy potente a la hora de establecer diagnósticos definitivos, sobre todo también teniendo en cuenta que los plazos en los que nos manejamos son plazos muy cortos. Y yo creo que por mi parte nada más. Muchas gracias por la Pues asistencia y bueno. muchas gracias a los dos de verdad por vuestro tiempo. Nos han mandado muchas felicitaciones. La verdad es que ha sido apasionante. Como os digo, seguramente el año que viene tengamos un webinar para cada uno de vosotros porque nos hemos quedado con muchas ganas de más. Y nada más, de nuevo despedirme de todos los asistentes, daros las gracias por haber estado hoy con nosotros y de nuevo citaros para el próximo 1 de diciembre, los martes de Igenomics, donde tendremos al doctor Julio Mardín, que nos hablará de la secuenciación del exoma como estrategia integral para la detección de portadores. Nada más, muchas gracias a todos, por supuesto a nuestros ponentes, pero también a todos los asistentes y un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.